Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, un gusto enorme recibir nuevamente en este podcast a Fernando Valderrama. Hay un episodio que les voy a dejar en las notas para que puedan referenciar, que estuvimos conversando el año pasado con él un largo rato sobre muchísimas cosas, pero lo recibimos nuevamente por acá este año. Lo voy a volver a hablar. Fernando es consultor estratégico en RIB Spain, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, arquitecto técnico por la Universidad Europea, MBA por el IES, Universidad de Navarra, y Executive en Gerencia de Construcción por el CSE, vinculado al desarrollo de Presto, a la difusión de la cultura digital para la construcción y a la docencia. Y además presidente de la Asociación del FIE-BDC. Fernando, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, María José, es un gusto estar aquí otra vez. Encantado. Qué alegría. Bueno, Fernando, primero preguntarte por esto que estaba presentando, ¿no? Presidente en la asociación FIE-BDC. ¿Qué sería esa asociación? Un poco qué es lo que están haciendo con respecto a BIM o a la digitalización en la construcción en esa asociación. Sí, eso es muy interesante, María José. En realidad he dejado de ser presidente hace 2 semanas porque me he estado 2 años y la presidencia pues va cambiando. Pero ha sido muy interesante. La asociación lo que hace es soportar, desarrollar y difundir un formato de intercambio que hay en España para intercambiar información de la construcción, información de mediciones o cuantificaciones, de presupuestos y todo aquello que va alrededor de un presupuesto. Es decir, que también permite intercambiar información de cuadros de precios, información de catálogos, imágenes, todo lo que vaya vinculado a productos de la construcción. Y es un formato que se desarrolló hace muchos años, que funciona muy bien y que permite el intercambio de información entre todos los programas de software y entre todos los cuadros de precios, de manera que es un ecosistema completamente abierto. Y bueno, pues estos 2 años pues hemos hecho algunas actividades de difusión y básicamente mantenerlo como lo que es un sistema que funciona y en el que este último año pues básicamente ha sido actividad de difusión porque técnicamente el formato es súper estable y muy maduro. ¿Cuál es el mayor desafío de esta interoperabilidad o de lograr este Open BIM? Bueno, el desafío es lograr que las entidades del sector y los agentes quieran intercambiar la información. Porque la tecnología está ahí, el formato de intercambio está ahí. Es verdad que en otros países no hay una herramienta así, pero cuando hay voluntad de intercambiar, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es lo que se intercambia? La información de indicadores ambientales. El formato incluye algunos indicadores ambientales predefinidos, pero como es abierto, en realidad puede intercambiar cualquier indicador ambiental. El más famoso es la huella de carbono, pero también están otros, pues como puede ser la destrucción de la capa de ozono, el consumo de agua fresca, hay muchos. Bueno, pues el formato permite intercambiarlo. ¿Qué ocurre? Que los agentes que emiten esa información en todo el mundo, vamos a decir que tienen sus propios estándares o que hay que conectarse a veces de formas complicadas o tecnológicamente diferentes. Basta con que cada uno quiera hacerlo de una manera como para que no sea fácil el intercambio, ¿no? Bueno, pues ese es un desafío, lograr que los agentes entiendan que es mejor compartir un formato que cada uno inventar su propio sistema, ¿no? Claro.
Pero lo que hay detrás es claramente un interés comercial, porque en realidad veo que Presto está como abierto a generar esa interoperabilidad y ese formato. Totalmente, porque nosotros creemos que esto es un ecosistema. Es decir, recuerdo una conferencia que dio Marcos de Quinto, que fue presidente de Coca-Cola, una vez que decía que el mundo actual no era como las carreras de Fórmula 1, que hay un primero y los demás no han llegado tarde, ¿no? Sino que era más como un rally, como el París-Dakar, que en realidad pues se tienen que ayudar y por la noche todos duermen en el mismo campamento y si alguien pues tiene un problema. Y entonces me gustó ese sistema, ¿no? Porque es así, en la mayor parte del recorrido todos colaboramos, aunque luego haya un pequeño trozo final en el que somos competidores. Y con ese espíritu abierto, pues creo que nos ha ido muy bien a nosotros y a los que lo han adoptado. Realmente, tan importante esa cultura de la colaboración, ¿no? Y de poder estar abiertos a que funcione realmente. Pues así es. Y luego también cada vez ocurre más que la información ya está ahí y lo que hay que hacer es buscarla e importarla, no crearla nueva. Por tanto, esos cauces de introducir y exportar son muy importantes. Pero luego es que además hay un tema un poco de que nadie puede ser el killer application, que se decía antes, el único y ya está. Es que todos tienen que soportar esos formatos, igual que Autodesk, pues está soportando IFC, exporta e importa IFC. No sé si les gusta mucho o no, pero lo tienen que hacer y cada vez lo hacen mejor porque no estamos solos y porque además el profesional usa muchas herramientas distintas. No le vamos a decir, no, solo puedes utilizar esto y fuera no hay más que frío y desolación, ¿no? Porque no es así. Exacto. O sea que se podría decir que uno de los mayores desafíos también de este intercambio, de esta interoperabilidad, es la falta de estandarización. Claro, pero en realidad hoy día es al contrario. Hay demasiados estándares. Es decir, tan problema es que no lo haya como que haya demasiados, ¿no? Es como los sistemas de clasificación que a veces parece que cada semana aparece uno nuevo en el mundo BIM, ¿no? No, si ya hay muchos. Entonces, si cada entidad que construye, pues yo qué sé, una red ferroviaria en un país, pues se inventa un sistema de clasificación, pues se está poniendo trabas a la interoperabilidad, no es una ayuda, porque la otra entidad de al lado que fabrica redes ferroviarias, pero en otra parte del país se crea otro sistema, pues es como si construyeran esas redes con distinto ancho, como hemos sufrido en España. Y esto que estoy diciendo son ejemplos muy reales, es así, más que metáforas, son ejemplos. Hay esa voluntad de... O sea, lo que pasa es que hay demasiados estándares y no hay que inventar tanto, ¿no? ¿Y qué se necesitaría entonces? ¿Generar de repente un nivel de estandarización un poco más homogéneo entre todas las partes? Bueno, los estándares se imponen solo cuando hay una masa crítica o un poder muy fuerte, ¿no? En este mundo actual no hay poderes muy fuertes. A lo mejor hay poderes muy fuertes, a lo mejor en China se puede imponer un estándar, ¿no? Un gobierno que dice, todos vais a utilizar esto, pero en el resto del mundo, en la Unión Europea, en Latinoamérica, pues no, hay muchas entidades y cada una tiene un pequeño ámbito de poder. Bueno, en realidad hay una respuesta mejor a esto que voy a barrer como decimos, voy a arrimar el agua, hacer pasar el agua por mi molino, que es que nosotros nos hemos vuelto multiestándar. O sea, cuando estábamos trabajando en Presto, hace muchos años que descubrimos que no había un único estándar ni íbamos a ir a un único estándar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ser multiestándar. ¿Y cómo se consigue eso? Primero hay una infraestructura de la informática, pues que es que no tienes un código, tienes N códigos y dices, bueno, pues yo quiero codificar, pues mira, hoy mismo he estado codificando cuadros de precios o presupuestos con OneClick LCA. LCA, OneClick LCA es uno de los suministradores
de indicadores ambientales. Pero hay otro que es EDITEC, pero hay otro que es EC3, pero hay otro. ¿Qué es lo que hacemos? Pues decir, mira, tú te creas todos los códigos que quieras y uno es otro es, o sea, puedes tener 3, 4, 5. Pero luego hay otro problema que es, ¿y el pobre usuario qué hace? Si tiene un material, ¿qué hace? Buscar esa codificación en todos los sitios, porque uno es para buscar el precio, otro es para buscar la huella de carbono, otro porque el BIM Manager quiere otra. ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo que nosotros hemos hecho es un clasificador automático basado en inteligencia artificial. Esto está ya en el programa desde la versión 24 y lo que hacemos es entrenar una pequeña máquina que en realidad se llaman un contexto, crear un contexto en el cual enseñamos una clasificación al ordenador, se la mostramos con ejemplos y se crea un contexto. Y entonces a partir de ese momento el usuario puede clasificar cualquier presupuesto en esa clasificación automáticamente. Y además esos contextos los puede crear el usuario también. La máquina es una de las máquinas de OpenAI y el usuario tiene que suscribirse a OpenAI, pero el coste es bajísimo porque se cobra por millones de tokens y a lo mejor solo hace falta 1000, ¿no? Entonces, una vez que tú entrenas una máquina para un sistema de clasificación, le envías un presupuesto y te lo clasifica, te dice, mira, pues OmniClass, pues esto es 21.12.14.00. No, ahora lo quiero en S3, pues en S3 es hormigones de central, cada uno el suyo, ¿no? Y eso pues es espectacular porque la inteligencia artificial, como estamos comprobando, es mágica, ¿no? Y además es un sistema de clasificación que le da igual el idioma, o sea, no está basado en que él busca la palabra ladrillo, no, o concreto, no, él busca el concepto de concreto, que en España es hormigón, en Latinoamérica es concreto, a lo mejor en portugués es betamo y en inglés es concrete, no importa, él tiene dentro de alguna forma que ignoramos la idea de lo que es ese material y sabe que en OmniClass está por aquí, que en S3 está por allá, que en el cuadro de precios de Extremadura está por aquí. Eso es nuestra respuesta a un mundo multiestándar, es un sistema de clasificación que le quita el trabajo al usuario porque si no es completamente imposible. Horas de trabajo, ¿no? Justo una de las preguntas que te quería hacer es cómo es el enfoque de la inteligencia artificial y cómo lo está aprovechando BIM en ese sentido y bueno, y cómo lo están aplicando ustedes en Presto también. Bueno, la verdad es que yo era un poco escéptico sobre la idea de inteligencia artificial hasta que apareció OpenAI. O sea, hasta ese momento, pues yo no pensé que de aquí viniera nada realmente útil, salvo avances parciales, ¿no? Avances parciales son los que tienen un nombre, teoría de juegos, reconocimiento de imágenes, bueno, pero es que OpenAI nos ha dejado completamente asombrados de la potencia. Entonces, por un lado, el año pasado ya empezamos a ver qué se podía hacer y entonces hicimos algunas experiencias. Hicimos una muy sencilla inicial que a mí me gustaba mucho para probar, que es poner color a las cosas. Parece una cosa muy poco útil, pero como trabajamos con modelos BIM y los podemos colorear desde Presto con modelos IFC, pues dijimos, venga, vamos a ver si se le puede poner color automáticamente. Entonces hay una primera máquina que colorea y colorea las unidades de obra. O sea que muchas veces, pues a lo mejor pone las tuberías en un azul o en un rojo si llevan agua caliente. O bueno, pues esa fue la primera. Luego hicimos otra que era poner resúmenes a los textos. Porque en España tenemos en las unidades de obra el texto largo, descriptivo, que está en todo el mundo. En España tenemos, y lo soporta el formato FIE, un resumen más corto, añadido, que creo que existe en pocos países. Es decir, la unidad de obra tiene su texto largo, pero siempre hay un resumen más breve, que es el que se ve en el programa, en los informes que son cortos, en pantalla. Bueno, pues entonces hicimos un sistema por inteligencia artificial para generar automáticamente ese resumen y que extraiga lo más relevante de un texto en 80, 90
caracteres, ¿no? Bueno, pues eso también. Pero luego ya nos ha gustado mucho. Entonces yo ahora creo que puedo ir, ya que estamos, pues contar algunas primicias de lo que estamos haciendo. Por favor. Bueno, pues es muy impresionante, muy impresionante. Hay dos líneas de desarrollo. La primera es lo que, digamos que todo el mundo anda buscando y que es ponerle precio automático a los presupuestos. Entonces, hemos entrenado varias máquinas que ponen precio. Esto estará disponible en la versión 25, o sea, queda todavía un tiempo, pero es espectacular. Es decir, darle un presupuesto donde no hay ni una sola cifra, están las mediciones si quieres, pero están las unidades de obra escritas como tú quieras. Y el sistema les pone un precio. Pone precio a materiales, pone precio a recursos básicos y pone precio a unidades de obra, y el resultado es asombrosamente bueno. Es bueno en términos estadísticos y globales. Es decir, a lo mejor en cada uno de ellos pues tiene una dispersión del 20%, pero cuando eso se agrega y se une, unos se compensan con otros y es totalmente mágico, ¿no? Y la segunda dirección, que también es muy primicia, pero bueno, pues para eso estamos, Buenísimo. es el haber entrenado una máquina que sabe Presto. Y entonces esa máquina, lo primero que hemos hecho, aunque podrá contestar de todo, puede escribir programas. Entonces, complementos para el API, con lo cual le podemos decir, escríbeme un complemento para el API de Presto en Python o en Visual Basic, que exporte todos los conceptos que sean de tipo material y que además pues genere una hoja Excel donde esté el precio y la cantidad total. Bueno, pues te genera un programa que lo copias, lo pegas en Presto y ya está, ¿no? Creo que son usos, pues como estamos viendo, es decir, cualquiera que está usando ahora el ChatGPT, yo es que lo uso todos los días y no soy, vamos a decir, no soy un mitómano de que yo crea que esto nos va a sustituir ni nada, pero está ahí y le puedes hacer una cantidad de preguntas. Bueno, pues esas son líneas de desarrollo en las que estamos y que estarán pronto al servicio del usuario. Resumiendo un poco, nosotros hemos buscado tareas que quiten trabajo al profesional, no que buscan sustituir a un profesional, no. Yo tengo un trabajo y lo que quiero es tardar menos en hacerlo y que me eche una mano, no que me sustituya haciendo un presupuesto automático sin que haya nadie ahí. No, el presupuesto, desde luego, lo tienes que hacer, o sacarlo del BIM o lo que fuera, ¿no? Pues eso es un poco los avances. Exacto, pero qué excelente. O sea, lo pienso y pienso como en facilitar muchísimas tareas y procesos. En realidad está para eso, es como un asistente nuestro como profesionales, ¿no? En realidad requiere esa supervisión, pero lo que hace es facilitar tareas al final, ¿no? Absolutamente. Y requiere la supervisión, porque el ChatGPT y OpenAI tienen vamos a decir, sus fallitos o su personalidad. Es curioso, por ejemplo, no se callan nunca, es decir, puedes preguntar lo que sea que te van a contestar. Otra cosa es que no lo sepan, pero nunca dicen no lo sé. A veces dicen, como modelo de lenguaje no te puedo decir tal cosa, ¿no? Pero en temas técnicos siempre contestan. Entonces, siempre hay que estar un poco encima y decir, a ver si esta respuesta es correcta o no me ha entendido bien o simplemente ha contestado porque sí, porque en ese tipo de cosas siempre dan una respuesta. Tú le preguntas a un programa en Basic que haga cualquier cosa y te hace el programa. Nunca dice, como modelo de lenguaje, no sé, no, eso lo hace. Entonces es muy interesante. Yo es que todos los días yo lo tengo abierto y hago todo tipo de preguntas. Es como un asistente, ¿no? Exacto. Después está en chequear si esta respuesta es correcta o no, pero está esa tarea de supervisión que sí o sí tenemos que hacer, ¿no? Ahí no podemos exacto, ¿no? que haga todo, digamos. Claro, o sea, por eso hay que hacer preguntas que luego se puedan chequear. Que si te fías ciegamente de lo que te dice,
Pues bueno, por ejemplo, cuando le preguntas que te dé un código de un programa en Python, pues es fácil, copias el código en Python y puede funcionar o no. Y a veces no funciona. Entonces le tienes que decir, mira, Python me dice que esta función no está o no existe. Y me dice, como suele decir, disculpas, o sí, cierto, es cierto, en Python no está esta función, te lo voy a escribir de otra manera. Vale, lo has chequeado, te ha quitado mucho trabajo y luego te puede echar una... O sea, le dices que no y a veces te lo corrige, ¿no? Pasa que es muy reciente también. Yo creo que ya estamos pudiendo verificar que en realidad la inteligencia artificial facilita procesos, sobre todo en el desarrollo de un proyecto BIM, con lo importante que es poder automatizar tareas y que nos ayude en eso, pero sin embargo está todavía esa prueba de ver cómo responde a determinadas cosas. Entonces, esa supervisión tiene que estar sí o sí, ¿no? Por eso también pensaba, ahora que me hablabas de la presupuestación y que lo presupuesta como automáticamente, ¿qué criterio utiliza para la presupuestación, por ejemplo? Bueno, para crear una máquina que busca precios le tienes que dar información. Esa información nosotros la obtenemos de fuentes públicas. Todo lo que utilizamos son fuentes públicas, que resulta que en el contexto español hay muchas. Y entonces, gracias a eso, la fiabilidad que tiene es la fiabilidad de estas fuentes. Fuentes que nosotros previamente calibramos. Es decir, no le alimentamos de cualquier manera, sino que cada una de esas fuentes tiene un análisis previo, con lo cual hacemos una serie de pruebas de modelos y de ejemplo y vemos si están más o menos sesgadas, si tienen, por ejemplo, si la antigüedad que tienen, entonces hay que ponerlas, digamos, al día. En el caso de España no hay un problema de divisas y tampoco tenemos un problema de inflación grande, ¿no? Pero si cuando esto lo vayamos haciendo, que lo haremos en otros países, cada país es un contexto y en cada país hay que calibrarlo de forma distinta. Entonces tienen esa fiabilidad, pero luego tienen una fiabilidad final, que es la del usuario. O sea, nosotros le vamos a decir al usuario, toma un presupuesto que tú tengas, quítale los precios, dáselos a la máquina y observa el resultado. Y ya tú decides si eso te vale o no. Y entonces, si tú tienes un presupuesto de un proyecto de 3 millones de euros, le quitas los precios y la máquina te dice que cuesta 2.800 o 3.200, pues te vas a fiar. Si te dice que cuesta 1.000.000 o 14, pues no. Si te dice que cuesta el doble de lo que te decías, a lo mejor tiene razón la máquina. Es decir, tenemos una tendencia muy grande a poner costes bajos porque se nos olvidan cosas o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, si la máquina, échale un vistazo. Ahora, si la máquina te dice que es más bajo que el tuyo, tendrás razón tú, seguramente, ¿no? Está el criterio profesional y esa supervisión de la que hablábamos, ¿no? Como revisarlo y ver, pero en general, o sea, resulta fiable cuando hay también una base de datos que es pública y a partir de ahí se puede alimentar. Claro, pero eso lo verificamos nosotros. Al crear la máquina le damos fuentes que estén verificadas. Es decir, lo que no hacemos es que busque en Internet. Con esto estoy dando muchas pistas al que lo quiera hacer, pero bueno. Es decir, no buscamos en Internet los precios, porque no es... A lo mejor alguien lo hace, pero nuestro enfoque son máquinas entrenadas ya por nosotros, que además el usuario en principio... Todavía no sabemos cómo va a ser el modelo de coste, pero en principio nosotros no vamos a ganar nada con esa máquina. El usuario tendrá que pagar una cantidad bajísima por tokens a OpenAI o la máquina que sea, pero no a nosotros. Nosotros ponemos la máquina y no queremos, no vamos a beneficiarnos de esos usos. Es algo que tiene que hacer el usuario. Igual que la máquina que resuelve dudas sobre Presto estará creada como máquina en OpenAI o en la plataforma que sea, y el usuario tendrá que pagar la cuota de OpenAI, pero no a nosotros, de máquina gratuita, ¿no? Bueno, pero eso da muchísima tranquilidad saber, o sea, descartando que no se utilizan de Internet, sino que son datos que son fiables y que son seguros, ¿no? Asesorados por las distintas industrias, digamos. Fernando, ¿y cómo ves el enfoque del plan BIM de España? ¿Qué experiencia vienen teniendo con el plan? ¿Cómo viene avanzando? Yo creo que el enfoque del plan BIM España es muy correcto porque la administración ha decidido
vamos a decir, legislar al nivel que le corresponde, que es un nivel más bien alto, sin entrar demasiado en los detalles de los formatos y maneras en las que hay que entregar, que creo que hubiera sido un error. Lo que hace el Plan BIN es decidir un calendario progresivo de alto nivel en el cual cada 6 meses a partir de abril o en plazos de 6 meses o de un año se van incorporando nuevas exigencias. Entonces las primeras exigencias son realmente muy sencillas, están al alcance de todo el que quiere trabajar con la administración y progresivamente se van añadiendo más. Por ejemplo, ahora no se exige un CDE, un entorno común de datos, porque para muchas agentes, empresas y profesionales todavía no lo tienen, pero dependiendo del tamaño del proyecto, pues dentro de no sé en qué fecha, pues entonces empieza a exigirse algo parecido a un CDE. Empiezan a exigirse estándares abiertos, pero por ejemplo ahora creo que el sistema dice y se siguen admitiendo planos en formatos CAD, ¿no? en 2D. Y luego la siguiente etapa dice planos CAD residuales. Y la siguiente etapa dentro de 2 años dice no hay planos CAD. Es decir, a ese nivel creo que la industria se puede adaptar muy bien, se ve hacia dónde hay que ir y es progresivo. Y no hay, y yo creo que es una buena decisión, unos documentos de bajo nivel, como por otra parte muchos, vamos a decir, gurús del mundo vino hubieran querido que legislase el antiguo LOZ, ¿no? Cuando entregas la documentación de una puerta, cuáles son los 400 parámetros de la puerta. Yo creo que eso es un error total, que la industria no necesita eso, que eso serían trabas burocráticas, como hablábamos antes, estándares, pero que sean estándares para la administración pública española, que luego la administración que no es pública querría otro y la administración pública de Chile pues otro, como ocurre. Entonces creo que está muy bien elegido el calendario y muy bien elegidos los objetivos y irá tensionando suavemente al sector a medida que el sector lo pueda asumir. Yo, si fuera por mí, nosotros somos del mundo digital, o sea que si fuera por mí sería obligatorio entregar todos los presupuestos digitales desde tal, pero no, hay que ir avanzando junto con el propio sector, que por otro lado está bastante avanzado, no hay que sacarle de una especie de prehistoria de lo manual, ¿no? El sector, incluso, vamos, tanto en España como en Latinoamérica, el sector está digitalizado. Otra cosa es que no esté integrada esa digitalización, pero casi todo el mundo trabaja de forma digital. No se hacen los presupuestos en papel y a mano. Otra cosa es que se hagan en hojas Excel y eso no se intercambia, ¿no? O sea, una hoja Excel es digital, pero no es fácil de intercambiar. Pues eso, que yo creo que es un enfoque correcto. Que no es, al final no es el formato del entregable, sino el proceso que sea digital, ¿no? Para generar esa información y que al final estén alineados en eso, ¿no? Sí, y citarlos, por supuesto, se habla de IFC, o sea, IFC es un estándar consolidado y es el que hay, no hay otro y por lo tanto ahí está puesto, pero se habla en general de estándares abiertos y no se obliga a determinada normativa de bajo nivel, que lo mismo algún día existe, pero que no es aquello que hace años pues se pretendía de unas hojas Excel con los LOZ, y entonces si el LOZ 350 implicaba que la puerta tenía que tener esta información y eso está afortunadamente desaparecido porque la norma 19650 ya dejó de hablar de eso, que me parecía realmente una burocracia innecesaria que iba contra el BIM, y ahora se habla más de niveles de información necesaria y ese concepto es radicalmente distinto, porque lo necesario es lo que es necesario, no una lista que implica la misma información para una instalación súper complicada que para una viga de hormigón que todo el mundo sabe cómo es y que lleva dentro los hierros y fuera del hormigón, ¿no? Entonces,
creo Y que me gusta ese desvelaba enfoque. con el uso de BIM también a veces, ¿no? El mismo nivel de información también para un uso de as-built que para un uso de modelado de proyecto ejecutivo. Entonces, esa referencia muchas veces, por lo pronto, pasaba acá, ¿no? Pedido en algún pliego termina Sí. generando confusiones. Sí, eso es lo que decía en los grabados de Goya, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. O sea, el afán científico de hacer super normativizar, pues lo que produce es una locura. Y muchas veces aquí, pues siempre hemos hecho, por lo menos cuando damos clase, intentamos que los alumnos no pierdan el sentido común, ¿no? Y a veces le dices, oye, ¿este modelo de BIM para qué es? Es para presupuestar. ¿Qué nivel necesitas para que alguien ponga el coste, para que alguien oferte, para que una empresa contratista ponga el coste de una estructura de hormigón armado convencional, de luces de 4,50, de 4 o 5 metros, de vivienda en un terreno plano? Pues la realidad es que necesitas muy poca información, prácticamente con los perfiles, con la superficie y que el contratista pueda ver que no hay nada raro, que no hay una cimentación especial, pues ya te sabe lo que te va a decir. Sin embargo, no se puede presupuestar igual la domótica o una instalación de aire acondicionado. No puedes decir, mira, dame aproximadamente. No, no, perdona. Tienes que decirme los canales y las máquinas y las frigorías y los estándares, ¿no? Por lo tanto, si vamos al uso, el uso determina, yo siempre he creído que es mucho más importante definir el uso de ese modelo, el uso con todos sus detalles, por ejemplo, los usos de coste, y eso está muy bien hecho en los que son los que lideran el tema de usos, que es Penn State, la Universidad de Pensilvania. Ahí pone varios usos que tienen que ver con la medición. Una cosa es medir, otra es ofertar, otra es planificar y otra es abonar la ejecución de la obra. Es decir, para poner precio, la información que hay que poner, el nivel, vamos a decir, de detalle, nivel de información, es diferente para poner precio que si luego quiero certificar o facturar en la etapa de ejecución. El modelo tiene que tener una granularidad diferente, ¿no? Aunque parezca que todo está metido en lo mismo, ¿no? Y eso está bien, o sea, es interesante porque al principio todo parecía como un gran paquete único, ¿no? Tiene que estar todo el rato, todo hecho. No, yo puedo poner precio con una especificación técnica buena, con un gran texto y un modelado relativamente simplificado. Por ejemplo, la empresa constructora que oferta va a poner sus propias patentes, es decir, cuando yo le doy un forjado, un piso, una losa, pues a lo mejor no tengo que poner allí las bovedillas, las viguetas y tal, porque a lo mejor esa empresa constructora me dice, no, yo es que lo hago con una losa alveolar, o yo es que lo hago con un pretensado, yo, bueno, pero si a mí me vale, ¿no? Me vale siempre que cumpla la normativa, el aislamiento acústico y el tamaño, ¿no? Sin embargo, en la fase de certificación, pues yo necesito un detalle mucho mayor, por ejemplo, que sea compatible con los tiempos de ejecución. Yo no puedo certificar un muro compuesto de una sola vez, porque a lo mejor en el caso de una fachada, pues se hace una parte al principio, se hace otra 3 meses después y otra o un equipamiento como un ascensor, ¿no? Que estamos acostumbrados a poner unidad de ascensor y entonces, ¿qué ocurre? El ascensor vale, pues no sé, 50.000 euros. ¿Cuándo me lo pagan? Es que según la especificación técnica solo me lo pueden pagar el día que está certificado por el Ministerio de Industria. Pero llevan un año puestas las raíles, las puertas, la cabina, el motor. Si somos capaces, es decir, fíjate, es un ejemplo bueno, para presupuestar con la unidad me vale 50.000. Sin embargo, si quiero ser justo a la hora de pagarlo, tiene que estar dividido en fases. Las instalaciones previas, las puertas y todo eso. Tal. No sé si alguien lo hace así. Yo supongo que en una obra profesional sí que no habrá que haya unos ascensores potentes y caros, pues estará adecuado a ese proceso de pago, porque si no, luego hay que hacer trampas. Hay que decir, bueno, mira, pon 0, el aparejador Iván, que hace unos vídeos muy divertidos. El aparejador Iván decía el otro día que lo arreglamos todo en etapa de ejecución, se arregla todo con el 0, es decir,
tú has puesto un ascensor o lo que sea, una unidad de tal cosa, y dices, hombre, pero certifícame algo, que ya tengo puesto ahí algo, ¿no? Y entonces pones 0,3 del ascensor, pero es que eso no es nada. Y él lo decía no, mira, certifícame las puertas, pero si no están, no, pero ya las he pagado porque vienen en un contenedor de China y yo ya las pagué. Y les pongo 0, ¿no? Ojalá la industria vaya adaptándose a estos mecanismos. Fíjate, esto ni tú ni yo habíamos previsto estos derroteros de la conversación, pero sí. El tema de la industrialización, una de las cosas que le ocurre es que tienes que pagar elementos de la construcción que no están en el solar, pero están encargados y a lo mejor hasta están hechos, pero no aquí. Entonces los bancos dicen, no, yo no te puedo pagar esto porque tú me dices que tienes las ventanas o los paneles de hormigón. Tú me dices que los paneles de hormigón, que valen un montón de dinero, están en una fábrica en Aranda de Duero, están hechos, pero yo no los veo. Entonces, tiene que haber un sistema que diga, vale, pero págaselos al que los fabricó o a lo que quieras, pero es que de repente los traen y los montan, mientras que antiguamente pues era un proceso que se iba viendo y tal, ¿no? Por eso hay que adaptar también los procesos del sector, los procesos blandos, los procesos de pago, de certificación, los seguros, a la forma en la que se está trabajando en la industrialización, porque se trabaja de otra manera. Tú has encargado tu coche y ya no les digas, ahora cámbiame que ya no quiero este color. No, si es que el coche está hecho, está allí en una cadena de producción en Alemania o donde sea y te va a tardar en llegar un mes, pero el coche ya lo tienes hecho, ¿no? Entonces esto son cosas que van cambiando poco a poco y no puedes cambiar todo de golpe, ¿no? Qué disfrute enorme siempre hablar con Fernando, realmente es un placer y terminamos hablando de diversos temas, nos vamos por las ramas y siempre quedan temas pendientes para conversar en próximos episodios. Puntualmente este encuentro lo dividimos en 2 partes, en la segunda parte de este episodio la vas a tener la semana que viene, el jueves que viene, donde vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta, que es la resistencia al cambio, el tema cultural de trasfondo en esta transformación digital y en este trabajo con BIM y cómo al final, sobre todas las cosas, es un tema cultural y un cambio de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que más cuesta. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.